Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Buenas tardes, amigos de Profesionales Excepcionales. Una vez más con vosotros para hablar de algo tan importante como la conciencia social, que es algo que se echa en falta en el mundo occidental, en el que se están perdiendo muchos valores y que se reemplazan a menudo por exceso de consumismo, individualismo y falta de conciencia social. Si bien la digitalización es actualmente la base de nuestro desarrollo, en muchos casos, además, no nos ayuda mucho a lograr que vivamos en un mundo más equilibrado, justo e igualitario. Y a pesar de los esfuerzos para que las mujeres alcancen un nivel de igualdad similar a los hombres, todavía queda mucho que hacer. Y para hablar de ello hemos invitado a María Leal, que ella es licenciada en Derecho por la Universidad CEU San Pablo, donde recibió el premio Joven Empresaria al Compromiso Social en el 2009, y colaboró como experta en diversas instituciones y publicaciones. Ha complementado su formación con programas en liderazgo IS, Business School, Dirección y Gestión Educativa y Servicios Domiciliarios en la UNIR Instituto Exxon y ámbito sociosanitario y de ciudades, CASA, SUNY y Fundación La Caixa. Es una ejecutiva con más de 25 años de experiencia en dirección general, gestión estratégica y liderazgo de proyectos en los sectores educativo, digital y de servicios. Actualmente, nos va a hablar de ello, es CEO de Plenio y es Executive Advisor de Menta Executive Search. Ha sido directora general en DEH Online, ESN Universidad Europea, Nada School y Kidsco, además de consejera en empresas familiares y de servicios. Inició su carrera en ADECO y en la búsqueda y selección de directivos. Espero que no me haya dejado nada y que lo haya dicho todo bien. En absoluto, Javier. Muchísimas gracias por invitarme. Es un honor para mí estar en tu programa, en Profesionales Extraordinarios. Y la verdad es que lo dices todo seguido. Sobre todo me ha llamado la atención lo de los 25 años de experiencia. Cuando lo dice otro suena como muy, muy grande, ¿no? Suena muy grande. Pues sí, efectivamente, he tenido un desarrollo profesional muy dilatado. Ya soy de la generación todavía X, no soy boomer, soy X. Y desde que empecé a trabajar, mis inicios han sido un poco peculiares. De hecho, yo a mis hijos y a mis amigos muchas veces les digo lo importante que es el primer trabajo, que nadie es muy consciente de esa importancia, ¿no? De hecho, mi primer trabajo fue, como has comentado, en una empresa de selección de directivos, en Marta Gil Casares, y allí empecé a trabajar porque había dejado, primero quería ser arqueólogo. Mi madre, arqueólogo, sí. Era ¿tus padres tenían algo que ver con la arqueología? Nada que ver, y además fue algo, Javier, que fue de repente. No es que fuera una arqueóloga de toda la niñez, no. De repente, con 18... quise ser arqueóloga. Mis padres, con mucho sentido común, me dijeron, a ver, hija, tienes que hacer una carrera de la cual puedas vivir. Entonces, tú haz lo que quieras y luego yo te pago arqueología. Esto ha cambiado ahora, ¿eh? Uf, ha cambiado ahora un montón. Seguro que te hubieran dicho. Ahora, no, es que yo no hubiera permitido que me dijeran Aparte otra cosa. Que yo no sé, arqueología seguramente tiene varias ramas ahora. No sé, ahora tendrá especialidades probablemente. En ese momento era muy poco viable. Entonces mis padres me dijeron, estudia Derecho. Entonces yo estudié Derecho en la Universidad CEU San Pablo. La verdad fue una experiencia estupenda. ¿Cómo fue tu experiencia en la primera universidad privada que había en España? Era un centro adscrito y la verdad es que todo el mundo decía que era más fácil, que tal. Mis profesores eran los mismos, en porcentaje altísimo, que los de la Complutense. ¿Estuviste en Julián Romea? En Julián Romea. Y eran los mismos profesores, pero la verdad es que los exámenes eran muy similares. Hubo mucha gente que aprobaba, mucha gente que recuerdo, suspendía. Porque estaba arquitectura también ya en aquella época, ¿no? Empezó después, ¿no? No me acuerdo. Yo ¿Pero sé que... revalidabais luego en la universidad? No. ¿O ellos tenían posibilidad ya de daros el título? Sí, yo hice los 5 años allí. Yo tuve compañeros que en cuarto se marcharon a la Complutense, pero no fue mi caso. Yo me quedé, tenía un grupo de amigos agradable. Yo te digo que también que fui una estudiante bastante aceptable en cuanto a que siempre iba a clase, no hacía pellas. Bueno, voy a contar una cosa que quizás sea curiosa, ¿no? A mí mi madre en ese momento trabajaba en casa,
es decir, era ama de casa y no nos dejaba quedarnos en casa ni ir a clase, evidentemente. ¿Cuántos ¿no? hermanos teníais? Éramos 4 hermanas, todo niñas además. Oh, Yo era la mayor. pobre padre. Yo era la mayor, mi padre encantado. ¿Qué dices, Javier? Feliz, feliz. Yo era la mayor, entonces yo tenía que ir a clase por las mañanas. Entonces, mis amigos hacían pellas y yo no me podía quedar durmiendo. Entonces, mis padres viven en una casa que tiene un sótano y en ese sótano hay unos armarios donde se mete ropa, etcétera, ¿no? Tú eres de Madrid. Sí. Y entonces yo por la mañana, cuando ya no, algún día que no quería ir a clase, me metía en ese armario, me ponía unas almohadas, cerraba la puerta y me quedaba durmiendo allí hasta las 2 de la tarde. Que yo bajaba, salía del armario y abría la puerta de casa de mis padres y decía clon, hola mamá, buenas tardes. Mi madre se enteró cuando tenía muchos más años, evidentemente, y que no lo podía creer. Pero bueno, volviendo a los estudios. Me ¿no? dejaste piedra. Bueno, yo quería dormir y mi madre no era muy aceptable. De hecho, mi hermana segunda, que también hizo Derecho en el CEU, lo aprendió. Y recuerdo un día que fui yo a meterme en el armario y estaba ocupado y me tuve que ir a clase. No me quedó otro remedio, ¿no? Increíble. Total, que hice Derecho allí, fue una experiencia estupenda y cuando acabé de estudiar la carrera viene la pregunta de ¿y ahora qué hago, no? Puedo ejercer de abogado, pero en ese momento y también ahora Derecho es una carrera muy flexible. Bueno, pues yo decidí que iba a opositar porque eso me iba a dar un trabajo que me gustaba mucho el derecho laboral y me iba a dar un trabajo con facilidad. Entonces empecé a opositar a Inspección de Trabajo. No va con mi carácter, Javier. Yo al año y medio dejé de opositar porque yo eso de estar todo el día sola estudiando no era lo mío, ¿no? Entonces empecé a buscar trabajo, aquí viene la pregunta, lo importante, el primer trabajo, ¿no? Y buscaba trabajo sin saber muy bien lo que buscaba, simplemente buscaba un trabajo para poder decirle a mis padres, papá, mamá, quiero dejar la oposición. Y encontré trabajo a través de un conocido, como casi siempre al principio, en una empresa que se llamaba Marta Gil Casares Executive Search, donde me contrató para ayudarle a hacer selección de directivos. Bien, ahí empecé a trabajar. Pero esto es un ser psicólogos. No, porque es selección, no necesariamente. De hecho, del mundo del derecho, muchísimas personas pasan al mundo de los recursos humanos. Es muy, muy habitual. Te diría que casi el 50%. Y empecé con ella y estuve con ella un año. Y de ahí entré a trabajar en Adecco. Y también voy a contar la experiencia porque también es muy divertida. ¿Cómo es que te fuiste? Pues me fui porque yo en esa empresa aprendí muchísimo, muchísimo. Fue un disparate lo que aprendí. De hecho, Marta Gil Casares sigue siendo hoy por hoy amiga mía, y la sigo viendo, pero ganaba muy poco, no me daba. Entonces decidí cambiar a una empresa más grande. ¿Y qué te sirvió? Porque esa pregunta siempre la hacemos. Fundamental. De la universidad, ¿realmente qué aprendiste en el CEU que te sirviera luego para todo tu trabajo? A encontrar las cosas. O sea, en el CEU, en la carrera a mí me enseñaron a encontrar las cosas, dónde buscar algo, porque entonces recordemos que no estaba Mr. Google ni la IA. Entonces me enseñó a dónde buscar las cosas y a centrar un poco la cabeza, ¿no? El saber llevar a cabo un proyecto, ¿no? El poder empezar un trabajo y terminarlo, o sea, a nivel escrito me refiero. A nivel por ejemplo, a nivel formación académica, la parte de laboral la aprendí bastante bien. Luego hubo asignaturas que me horrorizaron, como el derecho administrativo, que sin embargo luego lo aprendí a utilizar en un trabajo posterior que comentaré, y que es una pena que en ese momento la universidad era demasiado teórica. Esto ha cambiado ahora. ¿Tú crees que ha cambiado? Sí, yo sigo preguntando a muchos profesionales ahora y me siguen todos diciendo que falta la conexión con la empresa. Bueno, con la visión empresarial. Vamos a ver. Yo he trabajado en educación bastantes años y te digo que efectivamente todavía no es perfecto, pero algo ha mejorado. Es decir, yo cuando hice Derecho no sabía lo que era un juicio. Sin embargo, ahora mismo, en cualquier universidad, cuando estás estudiando Derecho, te llevan a juicios, hacen juicios simulados, tienes casos prácticos, tienes pro bonos con empresas, o sea, es un concepto distinto. Yo siempre digo que el derecho administrativo, si en vez de como yo lo aprendí, que fue estudiándome un libro enorme, me hubieran puesto un concurso público y me hubieran dicho, venga, ahora tú eres un proveedor de servicios, da igual, de mobiliario, haz el concurso. Hubiera aprendido mucho mejor ese derecho administrativo, ¿no? Entonces, yo creo que la universidad todavía está lejos del mundo real, pero sin embargo creo que desde mi época, estamos hablando de antes del 92, ha avanzado y mucho más que le queda, de hecho. Me perdí. Te estaba contando que entré en Adecco, sí, cierto. Sí, en Adecco. Entonces quería entrar en otra compañía y me llamaron de Adecco. ¿Y cómo me llamaron de Adecco? Pues vuelvo a hablar de las casualidades de la vida, que también son causalidades. Es decir, yo mandé probablemente
no sé, 200, 300 currículums en ese momento desde Marta Gil Casares. Era la época que se mandaban escritos todavía, ¿no? Y había un libro que se había hecho de las empresas que más contrataban, y allí estaban todas. Pero los nombres que aparecían en ese nombre para mandar el currículum eran los directores generales. Y yo, como no era así de osada, yo mandaba los currículums a los directores generales. Pero además, como lo hice desde el despacho de Marta, que se está enterando en este momento, mandé las cartas desde allí. Como éramos un headhunters, los sobres aparecían con un privado y confidencial. Seguro que el director general se creyó que era una oportunidad de moverse de trabajo. No sé qué se creyó. Lo que sé, porque luego me lo contaron, es que llegó ese currículum, llegó a manos de el que entonces era el presidente de ADECO, que era Miguel Alfajeme, llegó a su secretaria, Marina, y cuando vio el sobre que ponía privado y confidencial, como no había recibido nunca ninguno, se lo dio, por supuesto, directamente al director general. Y el director general sabía que estaban buscando en ese momento personas. Entonces me entrevistaron muy rápido y enseguida me incorporé. Me incorporé de directora de una delegación de trabajo temporal. Estamos hablando cuando se legalizó el trabajo temporal. ADECO es un monstruo, ¿no? ADECO es un monstruo, ¿no? Es internacional, es europeo. Yo me incorporé en ECO, que era una empresa suiza que luego se fusionó con ADIA. Y yo creo que está dentro de los tres primeros a nivel español y a nivel mundial. Es una empresa que factura muchos miles de millones y en España tiene un liderazgo clarísimo, ¿no? Y además, para mí fue una escuela. Yo digo que fue la escuela. Allí aprendí todo, desde utilizar un ordenador, porque en ese momento empezaban, a cómo vender, a cómo convencer, a cómo negociar y una parte muy, muy importante en mi carrera, cómo gestionar personas. Entonces yo entré como directora de una delegación, en la delegación de Azca en concreto. Al poco tiempo, era un momento en que ADECO estaba creciendo muy rápido, al poco tiempo... Fue espectacular al principio. Sí, fue espectacular. De hecho, vendíamos a unos márgenes... ¿Quién es esto de ADECO y trabajo temporal a estar en todos los sitios? En todas partes. De hecho, ADECO empezó con trabajo temporal y luego empezamos a incorporar otras cosas. De hecho, yo fui responsable de traer a España la marca de Alexandre TIC, que hoy se llama Professional Staff, que es la marca de ADECO que hace selección, no ya trabajo temporal. Entonces, ADECO me incorporé, fui directora de delegación, luego fui directora regional y luego me hicieron directora general de la marca de selección. Y lo último que hice fue de directora de calidad del grupo, ¿vale? Del grupo ADECO. Además éramos jóvenes, era muy divertido, trabajábamos una barbaridad, horas y horas y horas. ¿Cuántos años fue eso? Estuve allí casi 12 años, estuve trabajando, muchísimos años, muchos años, aprendí mucho y además hice grandes amigos que todavía conservo, ¿no? Y desde luego lo que hice fue un máster acelerado. De hecho, todas las personas que pasan por MITT de ese porte, ya sea ADECO, ya sea Randstad, ya sea Manpower, suele ser una escuela bastante interesante. Pero llegó un momento, Javier, en donde ya llevaba muchos años allí y me estaba picando el gusanillo del emprendimiento. Entonces, Venga, vamos a hablar de emprendimiento. Tú eres inquieta. Súper inquieta. De hecho, tengo muchos años y cada día soy más. Eso que dicen, no, te vas apaciguando con la edad. Yo creo que no, que yo cada vez soy más inquieta. Un amigo me comenta la posibilidad de montar una empresa en España y me voy a trabajar y monto una empresa en España con este amigo propia que se llama Kidsco. Es una empresa de gestión de escuelas infantiles donde lo que hablamos es que la conciliación hay que llevarla a la empresa y los empleados tienen que tener una guardería, una escuela infantil en su trabajo y eso facilitará el trabajo. Como siempre nos adelantamos a la época. Fuimos los primeros, fuimos absolutamente innovadores. Yo estuve en Kidsco durante 15 años de directora general. Acabé con una empresa que facturaba 15 millones de euros, con 500 empleados y con 65 guarderías del tamaño de las 7 fábricas de Airbus o Abengoa, un montón de escuelas infantiles, aparte de además gestionar escuelas infantiles de la comunidad autónoma, ¿no? Y a los 15 años, bueno, pues por determinadas dificultades con los socios, yo abandono esa compañía y hago mi segundo emprendimiento. Mi segundo emprendimiento, en este caso fallido, que es lo que te os comenté al principio, ¿no? Intento montar un colegio que se llamaba NEDA, un colegio en la zona noroeste de Madrid, donde tenía, bueno, pues todos los requisitos para poder hacerlo, ¿no? Tenía equipos, tenía terreno, tenía todo. ¿Qué me faltaba? La parte fundamental, la parte económica.
Como siempre. Como siempre. Pero este país eso está solucionando. Sobre todo porque en España no hay ningún problema. apoyo a los emprendedores. Ninguno. Entonces, yo en ese momento... Eso sí, pero hay muchos papeles que rellenar, ¿no? ¡Buah! La administración... Bueno, eso ha cambiado un poco, afortunadamente. Ahora te cuento. Porque yo cuando montamos Kitschkopf, bueno, los papeles que tuvimos que hacer fue terrible. De hecho, como ejemplo, os digo que nos dieron una subvención de ya eran euros, 1.000 euros o algo así, por crear empleo. Y nos pedían un aval. Y nadie nos daba el aval, porque claro, éramos recién comprados. Era absurdo todo, ¿no? Entonces, en NEDA no sale porque los bancos me habían prometido financiación, pero cuando llega el momento, fue el momento de la crisis y habían cerrado muchos colegios y entonces deciden que no me van a dar. Y yo al año, soy muy pragmática, y al año de estar con el proyecto y ver que esto no, todo el mundo me decía, ¡qué proyecto tan bonito! Pero nadie ponía dinero. Cerramos el proyecto. Y tuve la suerte de muy rápidamente me incorporé de nuevo al mundo laboral por cuenta ajena y además en este caso de nuevo en una multinacional. Me incorporo a la Universidad Europea, me incorporo como directora general del campus de Alcobendas, un campus que estaba abandonado de la mano de Dios, ahí en medio de la nada en Alcobendas. Me incorporo con un nuevo equipo, con un CEO nuevo y la verdad es que fue otra vez un máster. Impresionante. Teníamos un equipo, el comité de dirección era maravilloso, eran súper profesionales, yo aprendí muchísimo, vuelvo a decir, trabajé como una negra, esto ya no es correcto decirlo, ¿no? Trabajé muchísimo, pero aprendí una barbaridad y volví al mundo multinacional, que era necesario para mí después de haber estado... ¿Quiénes son los accionistas de la Universidad Europea? Pues antes, cuando yo estaba, era el grupo Laureate y ahora lo ha comprado un fondo, CVC, y creo que lo han vuelto a vender a otro fondo. O sea, ahora hay detrás un fondo. O sea, empezó siendo francesa por el nombre. Empezó por una persona privada española, que no recuerdo el nombre, lo compró el grupo Laureate, que eran americanos. Ah, americanos. Sí, y luego lo vendieron a CVC, que es un fondo en España, y luego lo han vendido a otro fondo. Entonces, yo estuve ahí un año, estuve lanzando todo lo que era el campus de Alcobendas, tuve la oportunidad maravillosa de estar muy cerca con los jóvenes de este país. Y haciendo lo que a ti te gusta, que es crear cosas. Me encantó porque era un campus que había que crearlo de cero. O sea, estaba ahí, era un campus maravilloso. Bueno, es un campus maravilloso, pero no tenía contenido. Es que hasta los profesores no querían ir a clase. Tú imagínate, si trabajas en Madrid en un despacho de abogados, irte hasta Alcobendas. Puse un autobús para los alumnos, hice un claustro maravilloso, generamos eventos en el campus. Bueno, cumplimos objetivos en menos de 6 meses, ¿no? Con lo cual fue una experiencia estupenda. Pero tengo que reconocer que al final del proyecto, cuando ya estaba todo organizado, venía la siguiente parte, que era, ¿y ahora qué hacemos con el campus? Ya hemos sacado el año, ¿y ahora qué hacemos? Hay que invertir, ¿no? Y el CEO me dice que no va a contar conmigo. Primera experiencia de que no cuentan conmigo en una empresa. Por cierto, que es algo que todos vamos a pasar antes o después, no os quepa duda. Hay que estar preparados. Hay que estar preparados. Yo no con entendía... la autoestima muy alta. Yo no entendía por qué, Javier, porque todo había ido bien, objetivos cumplidos. No lo entendí muy bien. Lo entendí meses después, cuando fue público que la Universidad Europea estaba en venta. Entonces tenía sentido que no se fuera a invertir en un campus cuando está en venta, porque el que compre, que decida qué quiere hacer, ¿no? Entonces, de ahí muy rápido seguí en educación, pasé a trabajar como directora general en ESNE, estuve allí, lo que soy UDIT, la Universidad de Diseño y Tecnología. Estuve un año en un curso escolar que era lo que estaba pactado, lo pasé bomba, volví a organizar todo, volví a trabajar con educación, en este caso una educación muy de nicho, de diseño y tecnología, con unos compañeros maravillosos, y cuando estuve al año hice el trabajo que tenía que hacer, salté y me fui hice una pequeña labor de consultoría y como consejera en IADE, que ahora ha sido comprada por la europea. Y ya de ahí yo estaba ya de nuevo con el gusanillo del emprendimiento. Y siempre lo he tenido. Lo que pasa es que, cuidado, y aquí es importante hablar de este tema, el emprendimiento no es un folio y un boli y vamos a pensar en hacer una lluvia de ideas. No es así, Javier. Eso es fracaso casi garantizado. A mí la gente me decía, pero María, monta algo. Yo decía, ya, ¿pero el qué? No sé, haz una lluvia de ideas y a ver qué sale y tal. Eso a mí no me ha gustado. Yo necesito emprender en algo que realmente crea en ello. Y que realmente... Y en el que puedas ofrecer algo diferencial y que encaje en tu personalidad. Absolutamente. Y hay cosas que yo, desde luego, hacer una lluvia de ideas y a ver qué vendo, no. Entonces, la verdad es que surge a raíz de mi último emprendimiento, Plenio, que es mi trabajo actual, aparte de otras cosas que os comento, surge a raíz de una casualidad, como casi siempre, ¿no? Y es que estoy un día tomando café con unas amigas que hacía tiempo que no veía y me comentan que están agobiadísimas.
están súper agobiadas, que sus padres, que su madre en concreto está fatal, que tiene Alzheimer, que no la da la vida, que tiene a sus hijos, que tiene su trabajo, que no puede más, que está a punto de caer en depresión. Y realmente, de repente, soy consciente de que en este momento en España lo que tenemos es una gran cantidad de personas mayores que necesitan ser cuidadas y ¿Estamos atendidas. hablando hace cuántos años esto? 3. 3 años. 3 años. Plena actualidad. 3 años. Entonces ahí empiezo a bichear, empiezo a mirar lo que hay fuera, porque nunca inventes algo que ya existe, y empiezo a bichear lo que hay fuera, y lo que hago es crear una empresa, bueno, que tiene algo que ver con eso, de la que hablaremos después, ¿no? Pero hay una cosa que me gustaría decir que me he saltado antes, porque como me gusta mucho hablar, se me va a veces, ¿no? Cuando os decía que es importante, te decía que es importante el primer trabajo, te cuento por qué. Mi primer trabajo fue, como te comentaba, una empresa de selección de directivos, ¿no? ¿Cuál fue mi segundo trabajo? Una empresa de trabajo temporal. ¿Por qué? Porque mi experiencia venía en selección. ¿Cuál fue mi siguiente trabajo? Ya monté mi propia empresa, pero de la primera a la segunda era un seguimiento. Si yo hubiera empezado mi primer trabajo y me hubieran cogido en un despacho de abogados de pasante, probablemente nunca hubiera trabajado en ADECO. Seguro. Entonces, la primera experiencia que nadie se da cuenta, y además coges lo que te llega, no lo que tú quieres, es fundamental para tu desarrollo de tu carrera. Porque esto que dicen ahora de reinvéntate, Javier, mentira. Mentira. Es mentira. O sea, reinvéntate no existe. Te puedes reinventar dentro de lo que tú haces. Es decir, si yo trabajo en el mundo de los recursos humanos, pues me puedo reinventar y ser una consultora. Pero no puedo pasar de repente a ser un financiero. ¿Qué me están contando? Estas son falacias, discúlpame, que se dicen y que no son verdad. Y además yo que ahora que también colaboro con una empresa de headhunting, como tú bien has dicho, lo tengo clarísimo. O sea, no te puedes reinventar. Puedes planificar una segunda carrera, eso sí. Es decir, yo puedo ser directiva y puedo ir planificando una segunda carrera como consejera. Puedo ir poniendo los pasitos para cuando llegue el momento. Pero un poco más. Bueno, estamos ahí en tu nueva empresa, tu nuevo reto. Eso lo hablamos luego. Vamos a hablar de algo que tú has mencionado muchas veces. Las mujeres. La carga que tiene una mujer hoy en día en el mundo actual. Tú lo has dicho, que ya hace 3 años tenías un montón de amigas, de compañeras. Eso ha marcado mucho lo que tú has estado haciendo durante estos últimos años. ¿Cómo ves tú el tema de igualdad de la mujer? ¿Cómo se puede ayudar a las mujeres a que esto funcione mejor y a que puedan tener esa tranquilidad que necesita una persona para poder desarrollarse personalmente? Bueno, Javier, no sé si es políticamente correcto, pero yo siempre digo que las mujeres y los hombres somos distintos y aportamos valores distintos. Y eso hace que la diversidad sea lo interesante. Eso para empezar. Y esto además también lo uniremos... Queda dicho. Y además lo uniremos además con que también la diversidad hay generacional, que también es... Yo llevo unos años que me he elegido como evangelizadora de la igualdad de género y de generación. Los datos son muy claros. En España, el 80% de las personas que cuidan personas mayores son mujeres. Este es un dato estadístico, no me lo he inventado yo. Pero ¿sabes lo peor? Que en Estados Unidos es el 40% de mujeres, el 60% son hombres. Cuando la cultura americana o norteamericana y la cultura española son completamente distintas, ¿vale? Es decir, aquí tenemos una carga enorme cultural. Las personas quieren que sean sus hijas las que se ocupen. Es más, cuando hay otro dato estadístico muy divertido, que es que los empleados tienen 2,5 personas dependientes. Y dices, 2,5 si tengo padre y madre, ¿y ese medio? Bueno, pues ese medio es la suegra y suegro. Porque no solamente nos encargamos de nuestros padres, Javier, nos encargamos de nuestros suegros. Entonces, ¿eso qué ocurre? ¿Eso qué conlleva? Cuando tenemos hijos, nos encargamos más. Y entonces tenemos reducciones de jornada, pedimos excedencias, exactamente igual que con los mayores. Entonces, imagínate una persona que empieza a trabajar, fenomenal, fenomenal, y de repente se queda embarazada, tiene un hijo, entonces tiene que reducir la marcha en su trabajo. Le están adelantando por la izquierda a todos los compañeros, en las promociones, en el desarrollo. Inevitable. Se incorpora y otra vez, es una máquina la mujer. Llega la edad de sus padres, se vuelve otra vez a retirar. ¿Cómo vamos a tener mujeres CEOs y mujeres consejeras delegadas?
es imposible. Entonces, lo que hay que trabajar es la corresponsabilidad. Es fundamental trabajar la corresponsabilidad. Que los padres y las madres y los hijos son de todos, porque los datos vuelven a hablar. El porcentaje de mujeres que piden reducciones de jornada y excedencias por cuidado de mayores o de niños es enorme y el de hombres es mínimo. Entonces, hay que trabajar esto y a esto hay que involucrar a las empresas. Javier, no podemos dejar, la sociedad por sí sola no lo va a hacer. Evidentemente hay una parte cultural, hay una parte de educación, de cómo educamos a nuestros propios hijos, pero luego hay una parte que yo creo que todos los actores deben de trabajar. Entonces, por eso plenio, ¿no? Otras cosas, porque si una mujer se encarga de cuidar a los mayores y a los niños y tú como empresa no le facilitas, estás dando por hecho que va a llegar menos lejos porque no le estás dando la oportunidad, aunque tú digas que sí, porque evidentemente a ti te dan a elegir entre tu hijo y tu trabajo y yo te diría que el 99,99 elige su hijo y si te dan a elegir entre tu padre y tu trabajo, el 99,9 elige su hijo y los hombres también lo harían, pero los hombres no tienen que elegir. Entonces, hay una parte importante de que las empresas ya estamos trabajando en ese cambio cultural, afortunadamente poquito a poco vamos haciendo, ¿no? Pero para eso hace falta también que los demás empujen. Que los demás empujen, Javier. Pero yo creo que cambia bastante, ¿no? El papel del hombre socialmente ha cambiado bastante, ¿no? El hombre ayuda mucho más en casa que antes, por ejemplo. Mira la palabra, ayuda. ¿Cómo que ayuda? ¿Cómo que ayuda, Javier? Somos iguales. Entonces no me ayudas, repartimos tareas. Bueno, repartimos tareas. Ya, pero sigue estando el concepto de ayuda. Es decir, vamos a ver, yo te hablo ya en mi casa, ¿no? Por ejemplo, en mi casa, mi marido y yo tenemos, yo siempre lo digo, cada uno tenemos nuestras áreas de delegación. ¿Vale? Cada uno tiene sus áreas. Yo me encargo de una cosa, él se encarga de otra. Pero aún así, cuando paso por delante del fregaplatos y me va a matar, si está el fregaplatos terminado, a él no se le ocurre abrirlo y vaciarlo. Y mi marido es un hombre moderno, ¿eh? Seguro que le dejas la peor parte, que es la que nos tocan los hombres. la de los cubiertos. Exactamente, tú cocinas y él recoge. Eso es lo peor que hay. Estoy de acuerdo contigo en que hemos avanzado, Javier. Es verdad que lo hemos hecho. Y yo creo que las generaciones que vienen todavía van a avanzar más. Pero no hay que olvidarse. Y eso que yo no soy nada partida de las cuotas, ¿eh? Nada partida de las cuotas. Pero la realidad es que hasta que no hay cuotas no se cumplen las cosas. O sea, ahora, LGTBI, la nueva ley, pues ya verás como muchas empresas pues, empezarán a cumplir lo que no cumplían. Tema de mujeres en consejos. Pues yo tengo muchísimos eventos y muchísimos estudios donde se va viendo la evolución de las mujeres y es verdad que evolucionamos en igualdad. Insistiendo en lo que he dicho al principio, que no somos iguales. Por Dios, yo no quiero ser como un hombre. Yo tengo mis skills, tengo mis cosas mejores que un hombre y mis cosas peores. Entonces, lo que hay que hacer es ese mix para que sea perfecto, ¿no? Entonces, ahí es importantísimo. Me quedo con lo que has dicho, reparto, no ayuda. Totalmente. No sé. Yo creo de todas formas que en España todavía, tú dices que no hay ejecutivas. Si tú coges la lista de ejecutivas, no sé si sigues otro programa también que mi hijo ha sido jurado y les ha ayudado también toda la puesta en escena y tal, de las top 100. Hay un montón de Yo soy mujeres. Top 100. Sí, pero yo soy top 100. Sí, soy top 100. Hay un montón de mujeres en España que han llegado. Lo que sí que es cierto es que es muy duro llegar. Pero olvídate. Top 100 somos muchísimas. Yo también, entre otras cosas. Y estoy encantada de serlo, ¿eh? Pero yo te hablo de ejecutivas que son CEOs o consejeras delegadas. Que hay muchas. No tantas, Javier, no tantas. Consejeras delegadas hay 7. Hay 7 que están en 25 empresas, que se lo reparten, ¿vale? Y CEOs, empieza a ver, hablo de empresas grandes, ¿eh? No te hablo de pymes, te hablo de empresas grandes. ¿Cuántas CEOs hay en el IBEX? Pues alguna hay, pues la Bank Inter, alguna hay. Pero todavía nos queda. Pero es un tema de oportunidad, es lo que te digo, es un tema de oportunidad. Y si miras esas CEOs, muchas o no tienen hijos, o tienen un marido, afortunadamente para ellas, en las cuales han decidido dejar ese positivo. Yo creo que España está bastante por delante de muchos países. He trabajado en otras multinacionales, no te cuento. El Japón, índice, por ejemplo, en las que no ves una mujer... Bueno, claro, me estás hablando de Asia, ¿no? Pero el índice Closing Up, no sé si lo conoces, que es un índice que lo evalúa... En Estados Unidos hay bastantes mujeres también. Sí, cierto, Estados Unidos sí. El índice Closing Up dice que tienen que pasar todavía 30 años para que haya una igualdad efectiva. 30 años. Pero bueno, vamos avanzando, estoy de acuerdo contigo. Bueno, pues si te parece, hacemos una pequeña pausa y vamos a hablar para que cojas... Coja aire. Y no, pero perfecto, da gusto irte. Y vamos a hablar de tu empresa, ¿vale? Y de alguna cosa más. Perfecto, Javier, gracias.
de la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana. Sí, María, volvemos. Creo que te habías dejado, me comentabas ahora en la pausa, algo que tú querías comentar de tu experiencia profesional, que es importante. ¿Vale? Y luego te hago una pregunta yo sobre el tema de la igualdad de mujeres. Bueno, dentro de la experiencia me gustaría decir que también llevo bastantes años trabajando como asesora y como consultora externa, ¿no? Y actualmente, yo unido el tema de igualdad que no he comentado, he entrado a formar parte del Consejo Asesor de Women Forward. Para mí es un privilegio. Es una fundación que lo que trata es de trabajar sobre la igualdad de género, la igualdad de las mujeres, por eso venía mucho aquí, ¿no? Es una fundación en la que estáis todos invitados, que trabajamos en las organizaciones y desde el concepto de fundación, sin ánimo de lucro, para poder hacer que esa igualdad sea real en las empresas, ¿no? Incluso tenemos cursos como un curso de consejeros que es fundamental si queremos hacer esa segunda carrera que hablábamos. Muy bien. Volviendo a la igualdad hombre-mujer, en tu caso, 3 hijos. 2 niñas, un niño, que seguro que están escuchando la entrevista. ¿Cuál ha sido tus secretos? ¿Qué puedes comentar a otras mujeres que tengan la situación igual con la familia, que sean emprendedoras, creativas, con ganas de hacer cosas? ¿Cuáles han sido tus secretos? Si los puedes desvelar. Claro, bueno... La suerte de tener un marido estupendo. Bueno, tengo un marido estupendo, eso es lo primero, donde que acepta... No la ayuda, lo que hace es... No, repartimos. Tareas. Nosotros tenemos cada uno tareas delegadas, como digo yo. Él tiene unas y yo tengo otras. Fíjate cómo será que cuando eran los niños muy pequeños iban al colegio, les llevaba mi marido, no les llevaba yo. Y entonces hubo un momento que las madres creían que mi marido era viudo, porque a mí no me conocían en el colegio nuevo, ¿no? Entonces hemos repartido tareas desde el minuto 1, cosas que cada uno quería y sabía hacer. Eso por un lado. Luego también tengo que decir que he tenido ayuda en casa. Esto ha sido importante, tener una persona que me echa una mano. Y luego que el día no tenía 24 horas, tenía por lo menos 40, ¿no? Entonces yo siempre he sido... Soy TDAH, por cierto, que esto no lo he comentado y es un tema que quizás sea interesante, ¿no? Soy TDAH, lo cual descubrí cuando mis hijos fueron TDAHs, porque yo no lo sabía, evidentemente, yo era niña bofetada, que decían, ¿no? Y ahora soy TDAH. Y eso me hace que tenga una energía enorme y me permite el poder alargar mucho las jornadas. Entonces, yo el fin de semana se lo dedicaba, yo soy de calidad de tiempo, no tanto de cantidad. Entonces, mis hijos, el fin de semana era sagrado. Yo recuerdo llevarles a parques, llevarles a sitios, hacer excursiones en el campo, de todo. El fin de semana yo no trabajaba. Bueno, el domingo por la tarde le daba una vuelta, ¿no? Pero el resto del fin de semana era para mis hijos. Y entre semana, bueno, pues nos repartíamos y luego lo que sí intentábamos siempre y lo seguimos haciendo, que para mí es muy importante, es el cenar juntos. Aunque luego tuviera que volver a trabajar, cenamos juntos. Es el momento en el que compartimos, tenemos ese momento. Ahora que son mayores, mis hijas tienen ya la niña mayor 18, 19 y 17 la pequeña y el mayor 21, es el momento en que se quitan la palabra entre ellas en la mesa. Están hablando, están contando y se quitan la palabra, lo cual me encanta, ¿no? Porque te voy a contar un secreto, Javier. Como ambición, ¿sabes cuál tengo? ¿Cuál? Que cuando sean mayores vengan a mi casa a comer la paella los domingos. Me encantaría. Entonces, para eso hay que sembrar, hay que ir poniendo los palitos, ¿no? Entonces, madre, empresaria, hija, ¿vale? Repartir el tiempo, delegar en algunas personas. No pasa nada, yo te lo comentaba antes en un café, ¿no? Quien cambia el pañal al niño es indiferente. Pero no es indiferente quien cena con ese niño cuando tiene 3 años. Pero sin embargo, entonces delegar aquellas cosas que no son fundamentales para el niño, ya no para ti, para el niño. Y por supuesto, dedicarte luego un poquito para ti. ¿Sabes cuál es uno de mis secretos? Que todavía lo sigo haciendo a la edad que tengo. Yo los sábados por la mañana me sigo levantando muy tarde, muy tarde. Lo que te gusta a ti. El sábado por la mañana, sé que hay personas que dicen que tiras la mañana, pero yo la invierto durmiendo y descansando para el resto de la semana. Muy interesante. Así que me quedo con lo que yo fervientemente creo que es importante, la calidad más que la cantidad. Eso yo creo que es importante. Yo siempre digo que, y supongo que me vas a dar la razón, los niños se educan siempre y cuando les des cariño y ejemplo. Bueno. Eso es importante. El ejemplo, y además aquí te lo uno con el trabajo. El ejemplo es fundamental, no solo para nuestra casa, sino para nuestra empresa. Si tú en una empresa dices, hay que llegar puntuales, y tú llegas la última, pues ¿qué me están contando? Esto lo he visto yo mucho, ¿eh? Sí, esa es una de las bases del liderazgo. Entonces, si no, el ejemplo de los hijos, por supuesto. De hecho, yo recuerdo, te voy a contar una anécdota muy divertida. Una hija mía, yo fumaba antes, que lo he dejado, dejadlo, es malísimo.
y fumaba. Entonces yo, una hija mía, Rocío, con, no sé, debía tener 6 años o algo así, de repente está un día jugando y la veo que yo tenía el tabaco en la entrada de mi casa y la veo que coge un bolso, se pone unos tacones míos, coge un bolso, coge un paquete de tabaco, lo mete en el bolso y dice: adiós niñas, me voy a trabajar. Madre mía. Para que veáis cómo Pues imitan, son ¿no? esponjas. Totalmente. No, dicen que además los niños, no sé, puede ser 7, pueden ser 6. Yo creo que menos. Yo creo que a una velocidad vertiginosa copian todas las cosas que ven en sus padres. Absolutamente. Dicen que a partir de los 7 años, poco ya que no hayan aprendido les vas a cambiar. Lo que hayan aprendido es muy difícil luego cambiárselo. Bueno, ya han aprendido de lo que ven. Es la neurona espejo que llaman de toda la vida, ¿no? Es fundamental. Muy bien. Pues, si te parece, pasamos a hablar de tu empresa. Fenomenal. La que tienes ahora. Esa que te quita el sueño. Me quita el y que te hace sueño. feliz. Y me hace feliz, porque una de las cosas que yo he querido siempre, yo siempre digo que he tenido la suerte de trabajar en cosas que siempre me han gustado y que siempre he conseguido encontrar lo bueno. A ver, sabiendo, Javier, que todos los trabajos tienen partes aburridas, o sea, no todo es perfecto, ¿no? De hecho, yo empecé con los niños en las escuelas infantiles, luego pasé a la juventud en las universidades y ahora estoy con los mayores, o sea, he hecho todo el journey, ¿no? Todo el viaje de la edad. Entonces, Plenio es una empresa que surge a raíz de ver que hay una necesidad. Igual que en su momento veíamos los niños, ahora lo que realmente vemos es que la demografía nos indica que cada vez hay más personas más mayores, que cada vez hay más personas de más de 50 años. De hecho, en 10 años seremos el 30% de los mayores de 55, ¿no? Y cada vez hay más personas mayores porque vivimos mejor. Eso está fenomenal. Hemos alargado nuestra vida. De hecho, en breve seremos el país más longevo del mundo. Vamos a superar a Japón, lo cual es increíble. Y eso es una buena noticia. Es que nos cuidamos bien, debe ser la vida mediterránea, el sol español, pero vivimos mucho. Y entonces, ¿esto qué hace? Pues que haya un cierto problema, porque el vivir mucho no siempre significa vivir bien. De hecho, yo hablaba hace poco con un experto de Alzheimer y le decía: ¿por qué hay tanto Alzheimer ahora? Y me decía: porque ahora vivimos más. Cuando las personas se morían a los 70, pues había un poquito de Alzheimer. Como ahora en la Edad Media, creo recordar que son 86 las mujeres y 83 los hombres, pues evidentemente hay más Alzheimer. Antes hablaba de demencia senil, se encajaba cualquier cosa en demencia senil y bueno, eso empezaba a cierta edad, pero que bueno, luego no duraba ya mucho. Claro, porque fallecías, ¿no? Entonces yo veo una situación demográfica en la que veo que cada vez somos más gente mayor y esto va unido a la empresa. Es decir, en las organizaciones, de hecho dentro de poco tenemos un evento, hay que hablar de longevidad laboral. Tengo una mala noticia, Javier, no te vas a jubilar a los 65. Me temo que no, porque no va a haber personas que puedan reemplazar el talento actual, ¿no? Sino que va a haber un momento donde las empresas, quieran o no quieran, van a tener que contar con el talento senior. Porque no va a haber talento junior, talento que reemplace por generación, por número de hijos, etcétera, ¿no? Entonces, en esa situación digo, bueno, pues hay que hacer que las empresas también ayuden a sus empleados, igual que les ayudan cuando tienen hijos, que les ayuden cuando tienen padres de los que ocuparse, ¿no? Y nace Plenio. Plenio nace con ese objetivo, por ayudar a la conciliación y a la mejora del bienestar de los empleados que tienen mayores que ocuparse, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos con diferentes programas. Por supuesto, tenemos lo que llamamos la plataforma Plenio. Es una plataforma online que, atendida por trabajadores sociales, lo que hace es a nuestros clientes, es decir, a los empleados de los clientes. Por ejemplo, nosotros trabajamos con empresas. Puedo decir algunas porque son públicas, como Leroy Merlin o Steel Lauder, ¿no? Entonces, ellos contratan el servicio de Plenio y sus empleados pueden llamarnos por teléfono a través de esa plataforma y nos pueden consultar cualquier duda que puedan tener. Necesito buscar una residencia. Oye, quiero incapacitar a mi padre porque está fatal y no puede ser. ¿Cómo lo hago? O quiero pedir la ayuda a la dependencia. O lo que quieran, cualquier cosa que te puedas imaginar, ¿no? Esto, incluyendo además un ciclo de 11 webinars relacionadas con la salud de los mayores, ¿no? Pues Alzheimer, duelo, Parkinson, etc. El segundo servicio es el que también nos compran las empresas, que llamamos servicios auxiliares de atención, donde las empresas compran bolsas de horas que ponen a disposición de sus empleados para que el empleado lo use con sus mayores. Entonces, tú tienes una madre viviendo en Bilbao y de repente tu madre se cae, se rompe la cadera y dices, ¿qué hago? Va a volver a casa y no tiene a nadie, ¿no? Entonces, tu empresa te paga a través de Plenio, te pone a disposición una serie de horas de una cuidadora profesional, cualificada, que va a casa de tu madre y la atiende. ¿Y este servicio lo paga la empresa? Lo paga la empresa en un número de horas limitadas, evidentemente. Te puedes imaginar que el compromiso del empleado es bárbaro, porque cuando a ti tu madre te importa más que nada, y cuando tienes una situación complicada y tu empresa te apoya, ¿por qué permite eso? Permite que tú puedas seguir trabajando, permite que tú tengas la cabeza tranquila porque sabes que tu madre está atendida. Porque todo esto al final
afecta a la productividad. No pensemos que las empresas son todas tan buenas, tan buenas. Cuando las empresas trabajan en el bienestar de los empleados, lo hacen por 2 motivos fundamentalmente, o 3. 1, imagen, no el más importante, ¿eh? 2, mejora de su productividad. Cuando un empleado está contento, y lo dicen las estadísticas, y está tranquilo, produce más, está feliz, produce más, menos absentismo. No tengo que dejar de ir a trabajar. El gran problema hoy en día. No tengo que dejar de ir a trabajar. El absentismo real, ¿eh? El que tiene cara dura, tiene cara dura. Pero el absentismo real de dejo de ir porque mi madre me necesita, lo tienes solucionado. Porque puedes ir a las 6 de la tarde a echar un vistazo, pero sabes que está atendida con un profesional, ¿no? Y luego, evidentemente, hay un tema de compromiso y de rotación, es decir, se fideliza mucho mejor. Porque yo he visto en empresas donde el empleado a lo mejor es un empleado muy joven y no lo necesita, pero ve como su compañero, que no es tan joven, ha usado el servicio de Plenio y nos podéis imaginar las respuestas, no se podéis imaginar las encuestas y los resultados que nos dan. Muchísimas gracias, ha sido maravilloso. ¿Por qué? Porque normalmente los padres de todos están bien y de repente un día dejan de estar bien y no sabes ni cómo hacer. Entonces, ahí está Plenio. Entonces, la empresa tiene que involucrarse, tiene que pagar. De hecho, a mí ha habido una gran compañía que me ha dicho, dame el servicio gratis porque te voy a hacer publicidad. Y le he dicho, no te lo doy. No por gratis o no, es que la empresa tiene que involucrarse. Es decir, las empresas clientes tienen que comunicar esto a sus empleados, ¿no? También lo hacen a través de nosotros, ayudamos, ¿no? Y luego lo tercero que hacemos es formación específica sobre seniors, sobre familiares cuidadores, y esto funciona muy bien. Y tengo que decir que estamos viendo unos resultados muy buenos en las organizaciones que están implementando nuestras medidas. ¿Cómo ha sido tu crecimiento? Por tener una idea de... ¿En qué quieres decir? El impacto del crecimiento, no sé, facturación. Facturación, mira, pues mira, o en clientes, si quieres. Pues mira, como quieras. No me importa. Hemos pasado de facturar el año pasado, empezamos la actividad. Empezaste el año pasado. Porque empezamos el anterior, pero no hicimos nada. Empezamos a vender el año pasado. Facturamos 25.000 euros. Y este año, el anterior, el año pasado facturamos 200.000 euros. Y este año llevamos ya más de 200.000 y no hemos acabado el año. Pero sobre todo hay una cosa importante. Creo que estamos, y es muy importante, evangelizar. Todavía, hasta ahora, yo he visto un cambio enorme. Hasta hace poco tiempo no estaba en la agenda de las grandes compañías. Los mayores son un tema, y sin embargo ahora hemos visto como grandes organizaciones lo han puesto en su mapping estratégico. Tenemos que afrontar los empleados mayores. Y hay otra cosa, nuestro servicio de Plenio también es adaptable a una pyme, que eso es lo que yo quería hacer. Si tú tienes, en vez de 1.000 empleados, tienes 50, te puedo dar el servicio igual, a otro precio, evidentemente. Te lo puedo dar igual. No es necesario ser Leroy Merlin para poder tener el servicio de Plenio. Y además lo adaptamos. Y además os digo una cosa, que un empleado en una pyme falte trabajar es más importante todavía que en una gran empresa. Por supuesto. Porque si te falta una persona, si sois 6, pues es complicado, más pymes, ¿no? En este país que grandes. Totalmente. Oye, ¿esto se canaliza a través de retribución flexible desde el punto de vista de Hacienda? Mira, aquí hago un llamamiento. De momento no. De momento, igual que... Debería, ¿no? Debería. La guardería sí que está... Eso es. Es verdad que yo creo que nos adelantamos un poco a todo, ¿no? Cuando yo monté Kidsco, las guarderías no eran retribución flexible. Y luego lo fueron. Yo creo que eso es lo mismo. Esto todavía no es retribución flexible, pero lo va a ser exactamente igual. Otra cosa es cuándo. Yo me temo que esta legislatura no va a ser... Veremos la siguiente, ¿no? De hecho, hay muchos actores involucrados en que esto sea así, que sea retribución flexible, pero hoy por hoy no lo es. Competencia ahí, perdona que te interrumpa. La competencia es Hacienda, porque tiene que ser... No, ¿qué competencia tienes tú? Yo. Bueno, pues hay un par de empresas que competencias de Hacienda bastante sí. Son competentes, sí. Competencia es el único ministerio que funciona bien. La administración ahora mismo es un total desastre desde que tenemos tantos ministros, todos a su bola y saliendo en la tele nada más, porque salen en la tele, no hacen nada luego. Yo creo que la administración está ahora mismo es tremenda, no se gestiona nada. Pero Hacienda sigue funcionando, gracias a Dios. Sí. Gracias a Dios, porque, oye, hay que pagar todo esto de alguna forma. Pero bueno, competencia tuya, ¿qué empresas hay? Nosotros aquí en España no tenemos ninguna empresa que se dedique específicamente a lo que hacemos nosotros. Nadie se dedica específicamente a mejorar el bienestar de empleados. Nosotros estamos muy, muy centrados, en empleados mayores y con sus mayores dependientes. Hay empresas que te ofrecen servicios varios, muy grandes, de todo, desde te pasean al perro, pero eso son dos cosas diferentes. Hay un par de compañías, no más, que son las que hacen servicios de eso, desde que te llevan una babysitter, te pasean al perro o te llevan el coche RTV. Pero empresas como nosotros, que tenemos ese conocimiento profundo de lo que es el mundo del senior, no hay ninguna, de momento.
Porque luego, además, evidentemente, ofrecemos los servicios de atención domiciliaria de cuidadores a particulares, pero no lo comercializamos. Pero si tú mañana, Javier, me llamas y me pides un cuidador para tu madre, aunque no seas de ninguna empresa, te lo puedo poner, pero no lo comercializo. No es mi foco, pero lo hacemos porque lo hacemos mejor que nadie, de hecho. ¿Lo contratas tú? Lo contrato yo y le mando a trabajar a tu casa. Bueno, eso sí que hay muchísimas empresas. Yo te puedo decir que he tenido muy mala experiencia con casi todas. Bueno, es que el problema es que yo creo que están demasiado despersonalizadas. Creo que al final... Dan un servicio, pues eso, igual para todos, sin personalizarlo y con errores. Yo he tenido problemas de errores, luego de nóminas mal hechas y caro. Para mí, a ver, el cuidado de mayores es muy caro. O sea, pero ya no digo lo que le pagan a ellos, sino su servicio. Claro, pero es que tienes que meter un margen. Ten en cuenta que en este sector, además, combatimos contra el trabajo ilegal. Es decir, hay muchísimas cuidadoras que están trabajando en domicilio sin dar de alta. Eso es muchísimo lo que hay. Por tanto, compites contra una persona que tiene en su casa una chica trabajando por el sueldo mínimo, 1.318 como mucho, si es que llega o no son 1.000, frente a lo que tú tienes que pagar, que es el salario mínimo, más la seguridad social, más tu margen. Entonces, el tener en casa personas que cuiden a los mayores es muy caro en este país. Existe la ayuda a la dependencia que te da el Estado a todas las personas que tienen una situación de dependencia, es decir, tienen un informe médico que les han dado un grado, pues porque son muy mayores, no se pueden mover, por lo que sea, y ahí te dan algo de ayuda, ¿no? Pero en España es muy caro el atender a una persona mayor en su domicilio, y ir a una residencia es carísimo. Y las públicas, olvídate, porque tienes un año o dos de espera. Las residencias cuestan una fortuna. Depende de las provincias, pero... Aquí en Madrid son carísimas. Carísimas. Si quieres pagar barato, tienes que irte a las afueras. Te vas allí al campo, en medio de la nada, ¿no? Pero claro, hay quien va a ver a su familiar después. Entonces, ¿cómo ves tú este futuro, tu empresa? ¿Qué planes tenéis de futuro? Yo estoy ¿Cómo captas clientes? ¿Haces la labor comercial tú? Hacemos labor comercial, estamos 2 personas, trabajamos mucho en el tema de patrocinios y eventos, porque realmente ya no solamente es captar el cliente, es que el cliente tiene que ser consciente de esta necesidad, ¿no? Entonces, por supuesto que trabajamos a nivel comercial, con nuestro interlocutor es el director de Recursos Humanos. Llevamos mucho tiempo en el sector, con lo cual conocemos a mucha gente, afortunadamente, pero lo importante aquí es que yo veo que esto, estoy segura, y si no lo retomaremos en unos años, ¿no? Que en 3 años, máximo 4, todas las empresas van a tener servicios como el de Plenio, porque es que no hay más remedio, es que es necesario para la población. Es verdad que en el momento en que se incluyan en retribución flexible va a ser otra cosa, pero lo van a incorporar. Un servicio de atención de alguien que te conteste a tus dudas. ¿Tú sabes lo importante que es eso? Cuando de repente tu padre no sabes qué hacer, ¿no? Entonces, yo auguro, de hecho este año vamos a duplicar la facturación frente al año pasado, y estamos creciendo muchísimo en clientes corporativos, como yo hablo, de empresas, y cada vez nos llaman más particulares, por lo que tú has comentado. Somos muy serios, personalizamos. Si no lo podemos cubrir, lo digo. Por ejemplo, a mí hubo una persona que nos pedía una persona para trabajar en su casa, de sol a sol, por la noche, y le dije, mira, la esclavitud hace años que he terminado, yo no te voy a buscar a esa persona. Quiero decir, entonces nosotros no solamente defendemos al cliente, también defendemos, que creo que es importante, a la empleada. Es decir, las auxiliares tienen... yo no soy sindicalista, ni muchísimo menos, pero las auxiliares, tú no puedes pretender que una auxiliar atienda a tu madre todo el día y luego por la noche también. Entonces va a estar muerta. Entonces, creo que hay que ser conscientes de lo que cada uno tiene. Entonces, nosotros, por ejemplo, jamás hacemos nada con una persona que no quiera dar de alta a su empleado. Hacemos un seguimiento del empleado, hacemos un seguimiento del cliente. Ahora, es verdad que no trabajamos con todo el mundo. Quiero decir, escuchamos a todo el mundo, pero luego... lo único malo de todo esto es que es un servicio caro. Y no todo el mundo, desgraciadamente, se lo puede permitir. Por eso ayudamos con el famoso ayuda a la dependencia. Para una empresa, ¿cómo puede tratarlo fiscalmente? ¿Puede deducirse estos tipos de gastos? Es un gasto normal. Es un gasto normal. Pero para una empresa son peanuts, de verdad, Javier. O sea, depende. Te puedes gastar todo lo que tú quieras, mucho o poco. Es verdad que cada vez llevamos ya 2 años con clientes que renuevan y renuevan con más horas, porque como se utilizan, renuevan con más horas. Pero para una empresa los costes son, de verdad, mínimos frente a la repercusión que tienen después. Bueno, yo creo que la gran batalla vuestra, yo creo que las multinacionales, yo las que he vivido,
concretamente estaban todas en esto, ¿no? Aparte de la retribución flexible, todas son conscientes del problema del absentismo, el problema de la atención a las mayores de la gente y sobre todo captar la fidelización, ¿no? Y igual que te dan un fondo de pensiones, hoy en día a lo mejor agradece más la gente este tipo de servicios que el fondo de pensiones que te han dado tradicionalmente en algunas empresas grandes, ¿no? Javier, es Nuestra captura de la pyme creo que ahí va a ser, eso es también muy importante en este país porque hay mucha pyme. Es el ciclo vital, es decir, acompañar a una persona desde que entra en una organización hasta que se va. Todo ese ciclo vital, cada persona tenemos necesidades diferentes. Entonces, es lo que Recursos Humanos lo tiene claro, ya por fin lo ha entendido, ¿no? Que no le puedes dar lo mismo a un chico de 25 recién llegado que a un señor de 50 que uno de 60. Es que quieren cosas diferentes, ¿no? Y la pyme, insisto que la pyme, el problema que tiene es que a veces, si la pyme no puede ofrecer cosas como un seguro médico, ¿cómo me vas a ofrecer esto? ¿No? Entonces, es donde por lo menos podemos trabajar en algunas líneas que de verdad que nos adaptamos porque nuestro objetivo es ayudar a que las personas estén bien. Nos quedan 5 minutos. Yo te iba a hacer hemos hablado del talento senior, hay otro tema que creo que es importante y tú lo has dicho. No sé si vas a intentar trabajar también en esto con la gente de las empresas, ¿no? Creo que Renault fue la única empresa que yo he oído, parece que hace años, no sé si lo sigue haciendo, que ponía a la gente mayor, en vez de mandarla a casa, la ponía a enseñar. Había unos ciclos de formación y le ponía a enseñar a la gente joven. Mentoring inverso, sí, ¿no? Yo creo que las empresas con esta locura que ha habido, ¿no? Por el ejecutivo joven, que se supone que pide menos y trabaja más, han hecho unas limpias tremendas. Bueno, no nos olvidemos de la gran empresa de telecomunicaciones española, gente con 58 años que se ha ido. Además, se ha ido para trabajar en otro sitio, perdóname. Con buen arreglo para trabajar en otro sitio. Esto es una locura, ¿no? No se debe promocionar, ¿no? Pero aún así, bueno, yo creo que yo lo he vivido en las empresas en las que he estado y por desgracia lo he tenido que hacer. Pero estamos limpiando a mucha gente, a veces que podían formar a otros chicos jóvenes, ¿no? ¿Esto cómo lo ves? ¿Cómo ves que se puede trabajar o lo estáis haciendo vosotros? Es fundamental. O sea, el talento senior no se puede, las empresas no podemos permitirnos el lujo de tirarlo a la basura. El talento senior cuando se jubilan las personas, mira... Bueno, perdona, te voy a decir una cosa, es el país. Sí. Estamos hablando del país. Sí. A ese talento senior lo han formado 3, 4 empresas, a veces multinacionales. Y además se forman normalmente en una universidad española a coste público. Es de todos, lo hemos pagado todos. Claro que sí. Y encima le vamos a pagar una pensión para que viva durante muchos años, porque además cada vez aguantamos más. Es eso. Y tienen ganas de pasar su experiencia. Todos tenemos ganas de pasar nuestra experiencia. ¿Eso cómo funciona? Porque yo veo que no está funcionando. Al final la gente se apoltrona, muchos jubilados además se apoltronan, ya no quieren hacer nada. Otros sí, otros son activos. Bueno, primero es que la jubilación es un derecho, no una obligación. Primer punto. Es decir, tú puedes decir que no te quieres jubilar. De hecho, yo conozco una empresa que me dijo que había salido un jubilado, un señor de 65, que había sido un mando intermedio y al mes volvió, por favor, dame trabajo, no puedo más en mi casa. Porque para jubilarse hay que tener un plan B. Entonces, desde luego, el mantener a una persona senior tiene lo que tú has comentado, lo que llaman el mentoring inverso, ¿no? Formar a personas más jóvenes, porque si no, el expertise que tú has acumulado se pierde. Entonces, no se puede tratar igual. Es decir, una persona de 65 años probablemente no quiere trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche y no quiere trabajar en físico todo el tiempo. Pero sí se pueden establecer planes en los que esa persona haga... En Estados Unidos lo hace mucho. En Estados Unidos, personas de 80 años están trabajando. Están trabajando como mentores, están trabajando como asesores en las organizaciones, formando a la gente que viene, porque la diversidad generacional es maravillosa. Tienes el emprendimiento, mentira, eso tenemos los dos. La innovación, la inquietud, las preguntas de los jóvenes, de los millennials, frente al expertise, el criterio. Entonces, mezclar eso es maravilloso. Empieza a haber empresas que lo empiezan a hacer, pero cuidado, que no lo hacen porque no les queda más remedio. Porque yo te digo, una empresa del IBEX que en 10 años, ya lo ha visto, y eso es España, que es lo mismo, el 30% de su plantilla se jubila. ¿Qué va a hacer? Se le va el 30% del conocimiento. Hay un problema. Primero eso, y luego ayer, y ya acabamos porque se nos pasa el tiempo. Pero ayer me impactó también lo que me decía un chaval, ingeniero, que se dedica a la construcción. Bueno, ha encontrado autónomo, imagínate lo que sufre. Y me decía que además es que no hay reemplazo generacional.
Dice, mi padre te mete en una constructora, dice, va a tener que renunciar a hacer una casa nueva porque es construcción de obra nueva, él hace reformas. Dice, no encuentra a nadie, ahí no sé, en la zona de León o Valladolid, no encuentra a nadie para trabajar. Dice, no hay reemplazo generacional. En cambio, estamos formando un montón de chicos, ahora la empresa que tenemos nosotros, mi hijo, también no encontramos gente que sea experta en ciencia de datos, en data analytics, todo esto, pero están viniendo gente que la hemos formado y hemos pagado una carrera en no se sabe qué y que no se puede colocar. Porque hemos formado gente que no se sabe muy bien a dónde lo vamos a colocar luego, y en cambio no hemos hecho formación profesional, no hemos promocionado, Ese es uno de los no grandes... hemos gestionado bien en la inmigración para que tengamos todo, y nos vamos a quedar sin mano de obra. Es uno de Ese los es otro tema diferente al que hemos estigmas. hablado, pero que está encima de la mesa. Un estigma enorme en España es la formación profesional. La formación profesional, nadie quiere hacerla en primera opción. Esto es algo que lo haces cuando tu hijo va mal, cuando tú vas mal, cuando no vales, ¿no? Lo cual es un absurdo, porque de hecho, yo que he estado en la universidad, recuerdo los alumnos que venían de formación profesional el primer día de la universidad, su nivel de madurez era muchísimo mayor que los que venían del colegio, ¿no? Y entonces, evidentemente, la administración tiene que cambiar eso, por un lado, y la cultura, nosotros. Si yo te pregunto, ¿tu hijo prefieres que haga FP o carrera de arquitectura? ¿Qué me dirías? Sé sincero. Seguramente, arquitectura. Sí. Yo lo mismo. Y esa es la realidad. Y mientras creas en la realidad, eso no lo vamos a cambiar. Y por otro lado, y ya para terminar, has comentado el tema del que no hay talento. Por supuesto que no hay talento, lo he dicho al principio, no hay talento que reemplace. Y por eso las empresas vamos a tener que cuidar al talento que tenemos senior. Aunque tenga 60 años, va a haber que cuidarlo, Javier. María, un placer. Muchas gracias, igualmente. Estás invitada a volver cuando tú quieras. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.